¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, profe. Sí, Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, primero darles la bienvenida, pues no, a este nuevo ciclo que se está aperturando. Mi nombre es Pavel Yavar. Voy a estar a cargo de los cursos de psicología y de educación cívica durante esta semana, pues, ¿no? Que tenemos ahora para trabajar juntos. A partir de ahora, los días martes, desde las 8 de la mañana hasta las 10, perdón, desde las 10 hasta las 12, vamos a estar desarrollando los temas. Vamos a utilizar la primera hora para desarrollar psicología y la segunda ya para avanzar con cívica. Entonces, los temas que se tocan dentro de psicología, no sé si ya tienen el temario, pero bueno, está relacionado con la psicología. Primero es el primer tema, ¿no? La psicología como ciencia, definir un poco qué es la conducta, el comportamiento, e incluso también a qué le llamamos procesos psicológicos o mentales. Lo otro ya sería el tema de las corrientes psicológicas que hay, ¿no? Para más o menos ir ver la evolución, desde que existe la psicología como ciencia, eh, con el funcionalismo, por ejemplo, pues, ¿no? Con el conductismo, el psicoanálisis, cómo se ha ido desarrollando la psicología como tal. Y posteriormente ver el tema de los campos de aplicación de la psicología, luego ver el tema de percepción, memoria, inteligencia, aprendizaje, etcétera, etcétera. Las etapas del desarrollo humano también. Bueno, y en educación cívica que vamos a tener, o sea, de 10 a 11 arrancamos con psicología y de 11 a 12 ya cerramos con cívica. Yo les recomiendo para el curso de cívica tener su constitución, la constitución política del Perú, la actual, pues no la del 93. Si es posible, en físico, ¿no? Si no, también la pueden descargar en Play Store, la descargan y está ahí, la tienen ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Ay, chicos, y lo que sí les voy a pedir es que traten de preguntar lo que puedan dentro del curso, dentro de los temas que estamos tocando, ya sea con su micro o sea por el chat. Yo voy a estar leyendo constantemente y escuchando lo que mencionen. A ver, sesión 1 entonces, psicología científica. Está en el material. A ver, un momentito, vamos a corroborar porque no hay problemas. A ver, es el material que ustedes tienen. Semana 1, sociales. Ya, ese es el material que tienen ustedes, que se les ha compartido, ¿no? Psicología científica, introducción, definición etimológica, actual también de lo que es la psicología, carácter científico, los aportes, ya, aunque está el aporte académico, la parte profesional, o sea, ya en el tratamiento, pues, ¿no? Algún tipo de problema o trastorno mental. Que es la conducta, también para entenderlo de una vez, cosa que de aquí en adelante, siempre cuando hablemos de conducta, ya sepan ustedes a qué nos referimos, pues. Y procesos mentales también. Ya, Steve. ¿Todos tienen eso, no, chicos? ¿O no? El boletín de sociales. Ah, ya. Gracias, Alejandro. Luego, los tipos de procesos mentales que hay. Relaciones de la psicología. Ah, y cómo la psicología se relaciona con otras ciencias. El aporte de la biología, la psicología, el aporte de la neurología, de la química, de la genética, de la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a ver hoy. Y hay un conjunto de 18 preguntas para tratar. O sea, hay que tratar de ser precisos en una hora para acabarlo. Y ya luego tenemos cívica con el primer tema básico también, que él probablemente lo llevó en el colegio, derechos humanos. También ahí tengo unas diapositivas para el tema. Ya, listo, comenzamos. Entonces, ya. Acá hay una frase de un discípulo de Sigmund Freud llamado Carl Jung. Él dice: tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. Y esa es una premisa básica para la psicología. ¿A qué me refiero? Que los psicólogos, más que
creer ciegamente en lo que tú dices que eres, o dices que sientes, o dices que harás, se van a basar más que todo en dos cosas, ¿no? Primero, en tu conducta, tu comportamiento, en tu lenguaje corporal, incluso. Por un lado, eh, en lo metaverbal, o sea, lo que va más allá de las palabras. Y por otro lado, también se va a basar más que en lo que dices, en cómo lo dices, en el lenguaje oculto, digamos, ¿no? El lenguaje que pasa desapercibido por la mayoría de personas. Porque obviamente un psicólogo se ha entrenado durante 5 años en técnicas de observación, ¿no? En técnicas de entrevista. Entonces un psicólogo tiene la capacidad, por su formación académica y profesional, de saber qué preguntar, dónde incidir, cómo profundizar en los temas. Y por otro lado también, no solamente mirarte, sino en observar en realidad. Y no solamente si te mueves o no te mueves, o si te muerdes las uñas, o si estás con los brazos cruzados, o si estás como que relajado en el asiento, o de repente estás como que muy atento. O sea, más que mirar eso, o sea, lee entre líneas, como se dice. O sea, está atento a cómo se te ponen los ojos, la expresión facial, corporal, al momento de hablar de un tema determinado, ¿no? Entonces, de esa manera el psicólogo va entendiendo cuáles son los temas que te pueden a ti tener más preocupado, a pesar de que tal vez para ti no lo sean. Va por ese lado, ¿no? Y nuevamente, ¿no? De todas maneras, una persona, más que ser lo que dice ser, una persona es lo que hace, ¿no? En la práctica. Es lo que determina quién es uno. La práctica más que las palabras, ¿no? Más que la teoría. Esa es como introducción. A ver, dice lo siguiente. Y por favor traten de seguirme y cualquier duda, como les digo, chicos, pueden interrumpir sin problema, no se preocupen por eso. La formulación de teorías, los estudios y los experimentos realizados en las últimas décadas han hecho posible una extraordinaria evolución de la psicología en el presente. Todo ello ha permitido que la psicología adquiera autonomía con respecto a otros conocimientos, la filosofía y la fisiología principalmente, con las que recientemente se encuentra íntimamente emparentada, ¿no? Ustedes saben que la psicología apareció prácticamente como una rama de la filosofía. O sea, la rama de la filosofía que se encargaba de preguntarse por qué pensamos, cómo pensamos, era la psicología. Ahora la psicología, pues, es una ciencia aparte que se encarga netamente de estudiar el comportamiento, la conducta y los procesos mentales, pero antes estaba supeditada a lo que la filosofía podía plantear. Y ahora pues se ha separado, ¿no? En un tiempo determinado incluso se asumía de que las personas actuábamos prácticamente como si fuéramos unos robots, que nuestro pensamiento incluso no era abstracto, sino era concreto. Se planteaba que cuando uno pensaba, era como que tu cerebro sudaba, ¿no? O sea, de manera fisiológica. Cuando sabemos ahora pues que el tema de la mente y todo ello es abstracta, ¿no? O sea, lo que sí existe son las neuronas, el cerebro, y la sinapsis, que es el intercambio de información entre neuronas. Ese conjunto de intercambio de información que se da por millones dentro del cerebro se le llama pensamiento. Se le llama, pues, proceso mental, ¿entiendes? Pero no es algo que se pueda ver. O sea, el cómo tú te imaginas, cómo tú piensas, lo que tú estás sintiendo, no es algo que se pueda observar, no es algo que se pueda ver. Eso es lo interesante en realidad. Eso hace que la psicología tenga, o sea, se le pueda denominar incluso una ciencia formal, como como la informática, o como la psicología, como la estadística, como la matemática. Ciencia formal se le puede llamar. Ahora, pero la psicología también estudia algo concreto, algo observable, algo medible, que es el comportamiento, la conducta. Entonces, la psicología también es una ciencia fáctica. Tiene los dos, ¿eh? Ciencia formal, cuando la psicología pues trata de analizar la mente, pues como les digo, no se puede observar, no se puede tocar, no se puede llevar a un laboratorio. Y cuando estudia la conducta, el comportamiento que sí es observable, tú puedes ver cuántas veces un niño molesta en clase,
Tú puedes ver si la persona, pues, tiene ciertos vicios o actitudes o tiene ciertos gestos, se puede observar eso. Es fáctica, ¿no? Entonces tiene de ambas partes la psicología. A diferencia, por ejemplo, de la biología o la anatomía o la medicina o la química o la física, que son ciencias fácticas. O sea, su objeto de estudio es concreto, es un laboratorio. En cambio, la matemática es una cuestión de abstracción mental, ¿no? Con todos los teoremas y axiomas y fórmulas. Lo mismo también que la informática. Cuando estamos hablando de computación, todo el tema de la codificación que se hace para subir páginas y todo lo demás, es también un tema de la nube, pues, ¿no? No se puede tocar en realidad. Igual, va por ese lado en sí la psicología, ¿no? Tiene de ambas partes. Ya, ahora, ¿qué es la psicología? Primero, la etimología. O sea, la etimología es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar el origen de las palabras. No el significado, sino el origen, el sentido primigenio de las palabras. Entonces, la palabra psicología viene del griego, que está en la pantalla. La primera definición que se tiene de la psicología es la etimológica, que está formada por dos voces griegas. Psique, que significa hálito, vida, alma, ¿no? Va por ese lado. Es como la esencia que te hace estar vivo. Eso se planteaba en la antigua Grecia, en la Grecia de los filósofos griegos, ¿no? De hecho, el padre de la psicología es Aristóteles, ¿no? El padre de la psicología antigua, digamos. El padre de la psicología moderna es Wilhelm Wundt, un psicólogo experimental alemán. Pero eso ya lo vamos a ver en la otra clase. A ver, entonces, psique, hálito, vida, alma, logos, que significa estudio o tratado. Pues, ¿no? Un tratado, ustedes saben que es un estudio profundo, una investigación. Entonces, literalmente o etimológicamente, la palabra psicología significa estudio del alma. No estamos hablando del alma católica o musulmana o del alma de los hinduistas, perdón, sino estamos hablando del alma griega. Y el alma griega se asume que es, depende pues a quién le preguntes también, ¿no? Si le preguntas a Platón, por ejemplo, para Platón el alma no pertenece al mundo, no pertenece a la naturaleza, sino el alma es parte de otro tipo de mundo, del mundo de las ideas, de otra realidad. Porque para Platón había dos mundos, ¿no? Este mundo, el mundo material, el mundo imperfecto, el mundo finito, el mundo que puedes observar acá, pero es un mundo falso, y el mundo infinito, el mundo perfecto, el mundo real, que sería el mundo de las ideas, sería Platón. Y que el ser humano tiene algo de ese mundo, el alma. Pero que el cuerpo de carne y hueso, atrapa a esa alma, ¿no? Por eso le decía, el cuerpo es la cárcel del alma. Por eso plantea Platón. Ahora, Aristóteles planteaba otra cosa, ¿no? Aristóteles planteaba que Dios es todo y que nosotros somos parte de ese todo. Entonces el alma es parte de ese todo, pero no es una parte más, sino es una parte especial. Y más que todo el alma humana, porque para Platón, los seres vivos, perdón, para Aristóteles, los seres vivos tenían alma. Estaba el alma vegetativa, el alma animal y el alma humana, por ejemplo, ¿no? El alma vegetativa solamente buscaba comer, ¿no? O sea, existir. En cambio, el alma animal sentía dolor, frío, ¿no? Y el alma humana razonaba. Entonces, el estudio de ese tipo de alma es lo que va a estudiar la psicología. De esta alma que razona, que analiza, que piensa, que siente, que se enamora, que odia, que clama venganza y que clama solidaridad, pues, ¿no? También. Va por ese lado. Ahora, la psicología actualmente, pues ya luego de todo este mito del alma, como una sustancia interna de las personas, la psicología se define como una ciencia social que se encarga de estudiar la conducta de los organismos vivos, ¿no? En este caso la conducta del hombre y en algunos casos la conducta animal. Si ven Animal Planet, ahí se van a dar cuenta de todo lo que les estoy hablando, ¿no?
hay muchos programas que están enfocados al tema de la psicología animal, de la conducta animal. Hay un encantador de perros y todo ese rollo, ¿no? Ya, en relación con el medio que los rodea. En sentido más restringido y orientado hacia el hombre, la psicología estudia los procesos mentales del individuo partiendo de sus manifestaciones externas o conductas. Ya, a ver, vamos a explicar un poco eso. Cuando se dice que la psicología estudia los procesos mentales, se refiere a la inteligencia, la memoria, las sensaciones, las percepciones, el aprendizaje, el sueño, por ejemplo. Incluso los procesos mentales, o mejor dicho, los trastornos mentales, como puede ser, por ejemplo, la depresión, los trastornos alimenticios, los trastornos de sueño, los trastornos de la personalidad, los trastornos conductuales, los trastornos del desarrollo, el autismo, por ejemplo, el Asperger, el síndrome de Rett, el retardo mental, ¿no? Todo ello. Las adicciones, las fobias, la ansiedad, la bipolaridad, en fin. Pero la psicología no va a poder estudiar los procesos mentales si no es a través de la conducta. La conducta permite que la persona pueda mostrar el mundo interior. ¿Cómo yo puedo saber qué está pasando por la cabeza de Marisol? La única manera es analizando su conducta, observando su conducta. De esa manera, uno puede saber qué es lo que sucede, pues, ¿no? Si está aburrida, fastidiada, cansada, apática, con sueño, fastidiada, incómoda, ¿no? Se puede saber. Eso es lo complicado, por ejemplo, de enseñar clase por este medio, que no puedo ver a nadie. Por eso cuando hay una clase presencial y de repente algunos que están aquí, que han estado dentro de alguna clase mía en el 2019, ¿no? El 2019, o 2020 inicios, saben pues que la manera de que un profesor pueda llegar más al alumno es tratando de conectar con el auditorio. El auditorio es las personas que te están escuchando. Entonces, antes de contestar a Yulisa, les mencionaba, ¿no? Un profesor, por ejemplo, va a un salón, va a un aula, y el profesor tiene que tener algo de psicólogo en sí. ¿Por qué? Porque tiene que darse cuenta las caras de las personas. O sea, tiene que mirar a la gente, cuál es su postura corporal. Si la persona te está escuchando, si la persona está con la mano ahí, en el mentón, si está con sueños, si está por ese lado y todo lo demás, ¿no? O sea, de esa manera tú te das cuenta si tu clase está teniendo efecto o no, si tu clase está aburrida o no. Incluso el hecho de que la gente converse puede ser un síntoma negativo o positivo, dependiendo que si están conversando de cualquier otra cosa, mal, pues, ¿no? Pero si están conversando incluso de tu mismo tema, porque uno se da cuenta cuando están conversando, los profesores se dan cuenta, ¿no? O por lo menos deberían darse cuenta. Es importante eso, porque de acuerdo a cómo está comportándose tu auditorio, a cómo se muestra, uno entiende qué está pasando por su cabeza, o sea, cuáles son los procesos mentales que se están activando. La motivación es un gran proceso mental, estar motivado. Ahora, Yulisa hace una pregunta que dice, ¿la ansiedad la puede tener un psicólogo o un psiquiatra? Depende. A ver, los psicólogos en general pueden atender problemas emocionales, problemas conductuales, problemas. Pero cuando ese problema ya se vuelve un trastorno, tiene que ser multidisciplinario el tratamiento. Por ejemplo, una persona va al psicólogo porque de repente está deprimido o de repente está con principios de ansiedad o de estrés, está cansado, le duele el cuello, la cabeza, es irritable, la persona no puede mantener el sueño, discute. Ese tipo de situaciones se puede tratar con un psicólogo, hasta cierto punto. La ansiedad lo mismo, pero si Yulisa, la ansiedad ya se vuelve patológica, o sea, la ansiedad ya genera incluso que la persona se ahogue, ¿me entiendes? Que la persona se ahogue, que se desespere y cosas por el estilo, entonces ya tendría que ser acompañado el tratamiento psicológico emocional con el tratamiento farmacéutico psiquiátrico. Es un psiquiatra, que es un médico, porque el psiquiatra estudió medicina en la universidad, se ha especializado en psiquiatría. Este psiquiatra lo que va a hacer es hacer un análisis, tomártelo unas pruebas y luego recetarte pastillas
ansiolíticos, ¿no? Para la ansiedad, ansiolíticos. Pero, ¿de qué vale que el psiquiatra te dé pastillas nada más, te dé fármacos? Porque al final, si tu problema es emocional, y ese problema emocional tanto ha hecho mella, tanto se ha agudizado en ti, que ha generado un trastorno de ansiedad, entonces tu problema es emocional, pero también es un problema que ya el psicólogo no lo puede tratar solamente hablando contigo. Entonces tiene que haber el tema farmacéutico, pero si solamente te quedas a manos del psiquiatra y te da pastillas, 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 te puedes volver dependiente de la pastilla y nunca ir a la causa del problema, que es un problema emocional, sino vas a ir simplemente al efecto, que es el problema neuronal, pongamos. Entonces, vas a vivir con pastillas. Para poder solucionar el asunto de la ansiedad, entonces, por un lado, tienes que tener el acompañamiento psicológico, emocional, con el psiquiatra, con el psicólogo, perdón, ir conversando, hablando, tratando de resolver el problema que te ha llevado a la ansiedad de manera emocional. Y por otro lado, el psiquiatra te va pues ahí dando el fármaco para que pueda aliviar en el momento, ¿no? Entonces, a veces sucede eso, que es multidisciplinario. Por ejemplo, una adicción no puede ser tratado por un psicólogo solamente o por un psiquiatra solamente. Es más, para tratar una adicción también se involucra el trabajador social, se involucra el enfermero, se involucra el psicólogo, se involucra el psiquiatra y en algunos casos incluso hay algún guía espiritual que te hace hacer tai chi, o rituales para concentrarte, para meditar, o sea, es multidisciplinario. Ahora, Gabriel menciona, las autolesiones son problemas psicológicos graves y también se tendría que vivir con pastillas o algo así. Dependiendo por qué sea la autolesión. Por ejemplo, si la persona sufre de... Hay un tipo de trastorno que se llama así. Trastorno límite de la personalidad. O también se le puede llamar el trastorno borderline. Se le llama así. En este caso, por ejemplo, la persona tiende a la necesidad de depender de alguien. Por lo general de una pareja. Y es una persona muy inestable. Los que tienen, eso es un trastorno a partir de 18 años en adelante, por si acaso. Es inestable la persona, está feliz, está molesta, llora, critica, puede estar muy, muy pegada con alguien y luego al día siguiente mandarlo a rodar y meterse con otra persona. Luego cuando se siente sola, buscar llamar la atención y por lo general atenta contra su propia vida, ¿no? Se puede generar cortes, intentos suicidas y cosas por el estilo. Ahora, obviamente esta persona no puede, no puede tratarse, no puede tratar un psicólogo solamente, pues no tendría que también tener un tipo de medicación. Entonces tiene que ir a un psiquiatra también por ese lado. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que sufre bulimia o anorexia, vamos a poner el caso de las anoréxicas, no comen absolutamente nada, nada, y cuando comen algo lo vomitan constantemente, a diferencia de una persona bulímica que sí se da atracones y puede comer un montón, y luego no comer nada y luego comer un montón. Entonces las anorexias sí no comen nada. Si estamos en un caso de anorexia a un grado alto, ahí no solamente le va a tratar un psiquiatra y un psicólogo, tiene que tratar un médico, un nutricionista incluso. Porque obviamente pues la persona ya está físicamente mal. Entonces tiene que haber un tratamiento con un nutriólogo para ver cómo pueden hacerle a la persona pues, que tenga un tipo de dieta que se pueda alimentar, un médico para ver las lesiones físicas, un psiquiatra para medicar a la persona y un psicólogo para ver lo emocional. O sea, es un trabajo multidisciplinario. La peli fragmentada obviamente es una peli, entonces hay mucho de ficción, pues, ¿no? Pero si es real, hay casos donde hay, pues, personalidades múltiples o, o un trastorno disociativo, se le llama así, trastorno disociativo, de múltiple personalidad o personalidades múltiples, ¿no? Hay casos extraños en el mundo, pero sí han habido esos casos. Han habido casos de trastorno disociativo. Hay una película, no recuerdo el nombre, aparte de la que tú me mencionas, Enemigo Íntimo, creo que se llama la película, con Michael Douglas. Si pueden verla, sería genial. Lo buscan al actor que es no sé si se escribe así su nombre, pero busquen ese actor en Google y ponen una película donde él trata, o sea, la película trata de lo siguiente, no te voy a decir el final,
pero la película trata donde hay un padre de familia, ¿ya? Que vive con su hija. Escuchen, vive con su hija. Y su hijita es menor, pues, es pequeña. Entonces el papá, la mamá había fallecido, la mamá ya no estaba, la mamá no se encontraba. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña comienza a crearse un amigo imaginario. Y hasta ahí todo bien, pues, ¿no? Pero luego el padre se da cuenta de que algo raro, por ejemplo, el amigo imaginario le dejaba cartas a la niña. Y cuando la niña le enseñaba la carta al papá, la letra era una letra de una persona mayor, de una persona adulta. O sea, no era de la niña. Pongamos, ¿no? Digamos que la niña le decía, papá, he jugado tal cosa con mi amigo. Y la papá como que dice, oye, pero qué cosas como qué, ¿no? Y eran cosas que una niña no se puede imaginar. E incluso el papá trae como que una psicóloga para que vea a la niña. Y la psicóloga como que dice, oye, mira, acá está pasando algo raro, porque no parece que fuera imaginario, ¿no? Entonces tendrían que ver la película, de verdad les recomiendo. Tiene que ver con personalidades múltiples. No recuerdo el nombre de la película, pero como les digo, ustedes saben que en Google ponen Michael Douglas, ponen filmografía o ponen películas que donde ha trabajado y van a encontrar, creo que se llama Enemigo Íntimo, algo así. Algo así se llama la peli, pero es con Michael Douglas. Vean, busquen ahí, van a ver una peli que trata sobre eso. Se le llama thriller psicológico, se le llama, ¿no? Ese tipo de películas. A mí me gustan mucho, de verdad, son bastante interesantes. Sobre eso también les recomiendo Seven, que es de un psicópata, de hecho también. Sí, Sebastián, te leo. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Sí te Profesor, escucho. una pregunta. A las personas que les tienen los problemas de que, como por ejemplo, les sudan las manos a cada rato, es por la ansiedad y preocupación, ¿no? Y ahí, ¿por qué a esas personas cuando están haciendo algo que les gusta o no les produce, o sea, ansiedad ni preocupación, como por ejemplo dibujar o estar echado o jugando o viendo videos, igualmente le suda las manos si está haciendo algo que le divierte o lo tranquiliza? ¿Eso ya es otro problema o por qué? ¿O por qué es eso? Claro, de repente puede ser un problema neuronal, perdón, un problema de, ¿cómo se le llama esta cuestión? Que ya tiene que ver con una cuestión hormonal en la persona, ¿no? El hecho de la sudoración. Depende, hay muchos casos, o sea, como tú dices, hay personas que cuando están nerviosas y se ponen ansiosas, por ejemplo, cuando van a exponer y saben que toda la atención va a estar concentrada en la persona, esa persona tiene pánico, tiene miedo. Y no solamente le sudan las manos, sino que incluso el estómago se le revuelve y como que siente ganas de vomitar o incluso de ir al baño. También pasa eso. Y le sudan las manos y no sabe que se muerde las uñas. Puede ser, esos son, como decir, comportamientos de lo que está pasando en su mente. Por eso yo te decía, ¿no? Los psicólogos lo que hacen es estudiar lo que pasa en la mente, pero ¿cómo van a saber si está nervioso o no? La forma de saber es que la persona comienza a tener sudoración en la frente, en la espalda, en las manos, comienza pues a mover su pie, a mover su pierna, comienza a morder las uñas, no hace contacto visual, o tiene se le afloja el estómago, quiere orinar, por ese lado, ¿no? Ya, eso es por un lado. Ahora, como te digo, si de repente esta persona, eh, su comportamiento de la persona es glandular, o sea, hay las glándulas sudoríparas, que son las que botan el sudor, aparecen en esta persona de repente no solamente cuando está nerviosa, sino también cuando está excitada, y excitada en el sentido de motivada por algo. O sea, de repente está jugando algo y está como que concentrado y con placer y todo lo demás, y también su mano suda. ¿Por qué? Porque la persona no ha tenido una manera adecuada de controlar las emociones. Por ejemplo, hay personas que juegan Play, ¿no? Bueno, en mi tiempo jugábamos, íbamos a las máquinas a jugar pinball, se le llama juegos arcade, ¿no? Donde estaba la máquina grande, tú alquilabas, metías ahí tu ficha y jugabas, ¿no? Y había gente porque su mano sudaba, y tú le veías feliz a la persona jugando, pero con la mano sudosa, ¿no? O sea, como nerviosa, su frente y todo lo demás, la concentración. Entonces, lo que está pasando ahí es que probablemente su cuerpo no tenga una adecuada manera de sobrellevar las emociones. O sea, tanto para el momento que él se pone en una situación de placer
o en una situación de incomodidad, su cuerpo genera este sudor glandular. Ahora, también puede ser porque sea adolescente. La adolescencia, ustedes saben que dura entre los 2 y 20 años, ¿ah? No solamente hasta los 16, 17, puede durar hasta los 20 años. Y de repente su cuerpo aún no se adecua completamente. O sea, recién cuando una persona tiene 19, 20, 21, 22, ahí tú puedes saber cómo es la persona en general, ¿no? Pero el cuerpo se va adecuando, el pensamiento, las actitudes, las formas cambian, ¿no? La gente va evolucionando en ese aspecto. Entonces, como que ahí se tendría que ver ese caso, ¿no? Pero de todas maneras, cada individuo es un universo. Entonces, sobre esta persona pues, que tiene esta situación de ansiedad y cómo lo puede evidenciar con la sudoración en sus manos, tendríamos que ver el caso particular específico, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más ponen por acá? La película no sé si se llama ni una palabra, no recuerdo, no sé si es una palabra. Eso no es más un desorden hormonal, claro, o sea, como le estaba mencionando, ¿no? Podría ser también un desorden hormonal. La onicofagia, que es comerse las uñas, es un trastorno que se puede controlar por uno mismo. Podrías controlarlo si tienes bastante fuerza de voluntad, ¿no? Si tienes Lo que pasa es que para controlar el tema de morderte las uñas, tienes que pasar por una terapia cognitiva conductual. O sea, el psicólogo tiene que contigo buscar maneras de enfocar la atención que no sea morderte las uñas. Pero eso es un tema personal, ¿no? O sea, tendrás que ir a un psicólogo y revelarle tal cual lo que pasa por tu mente, ¿no? Y puede ser un tic. El tic es otro tema, los tics son otros asuntos también, o cuando te pones nervioso. Porque también está el trastorno obsesivo compulsivo, pero ese ya es otro asunto. Vamos a ir viendo en todas las clases un poco de cada uno de esos temas, ¿ya? Hay que ir avanzando de todas maneras. Entonces, nuevamente, ¿no? El tema de la conducta se ve reflejada, perdón, el tema de los procesos mentales se ven reflejados en la conducta. O sea, no hay otra manera. No se puede saber qué pasa por tu cabeza si no es cómo te comportas. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene depresión y se le plantea, ¿no? La persona deprimida no es porque te dice que está deprimida, sino es por las características sintomáticas y conductuales que va a presentar. Entonces, el psicólogo, dentro de la psicología, se va a encargar de ver esto, ¿no? De analizarlo. Ahora, el objeto de estudio, si te preguntan en el examen, es netamente, el objeto de estudio de la psicología es los procesos mentales, los procesos psicológicos, los procesos afectivos, los procesos por ejemplo, los procesos cognitivos, que implican la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, por un lado, ¿no? Y también los procesos conativos, que son ya las emociones que pueden haber. Los niños, incluso, en los primeros años de vida, aprenden estas emociones, pero las básicas, ¿no? Por ejemplo, la alegría, la tristeza, la cólera, ya luego después aprenden el orgullo, cosas por el estilo, la solidaridad, pero los primeros sentimientos son los básicos también para poder vivir en sociedad. Y la psicología se encarga de estudiar todo ello, ¿no? Bien. ¿Qué más? Pero ¿a qué se le llama un proceso psicológico? Entonces, los procesos psicológicos son formas de reflejo de la realidad, ¿no? Es como que el reflejo que el hombre se hace de forma consciente y mediatizado por la cultura. Porque recuerda, pues, si por ejemplo, yo a ustedes les muestro, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Les muestro esto que está aquí. Entonces todos me dicen, ah, profesor, es una tijera. Ahora, en este contexto, bajo la cultura que tú tienes. Pero si yo este mismo instrumento probablemente lo mostraba en la época incaica, en la época del virreinato, de repente no podían saber. En otras palabras, el cómo tú conoces la realidad tiene que ver mucho con la cultura que tienes. Tiene que ver mucho con la lengua que hablas también. Entonces, tu lengua, tu cultura, es más, tu sexo implica muchas cosas. O sea, el ser hombre o mujer en la sociedad también te determina el cómo tú ves la realidad, cómo tú enfocas lo que tú ves. Eso tiene que ver con perspectiva, con cuál es la perspectiva de ver las cosas, tu enfoque, ¿no? Eso también lo vamos a estudiar. Dentro del sílabus está el tema de la percepción y de la sensación. Porque la sensación es lo que ingresa a ti a través de los sentidos. De eso habla sensación, sentidos. Pero una vez que ingresa a ti las sensaciones, las imágenes, los colores, los sabores, tú en tu mente ya te haces una percepción de ello. Una percepción, ¿no? Se puede percibir de manera diferente. Por ejemplo, ustedes que están, o la mayoría de ustedes que viven en el Callao, hay una percepción, ustedes saben de cuál es el barrio, de cómo se ve, de cómo se vive. Por ejemplo, la salsa. No es igual hablar de salsa
de la música, me refiero al género musical, ¿no? De la salsa en el Perú, que hablar de la salsa en Noruega o en Finlandia, por ejemplo. ¿No? Hay una percepción diferente. ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho con la perspectiva que se tiene. Incluso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un trabajo. Ya ustedes tienen 16, 17 años, ¿no? Algunos tienen 15, otros 18, pero tener 30 años y hablar de un trabajo se ve de otra manera diferente. Es completamente diferente. Lo mismo con las relaciones de pareja, con el tema de los padres, ¿no? Entonces, implica mucho tu género, ¿no? Masculino o femenino, implica tu condición socioeconómica, implica también tu grado de estudio. O sea, todo eso involucra para que en tu mente se desarrollen los procesos mentales, ¿no? Implica bastante eso. Por eso acá lo que se menciona que un proceso mental está mediatizado por la cultura. Es un reflejo psíquico, pero otra cosa. O sea, ¿tú piensas porque tienes brazos? No. ¿Piensas porque tienes piernas? Tampoco. Si piensas, es porque tienes cerebro. O sea, el cerebro es el órgano del cuerpo que concentra todo el tema de la vida mental de las personas. Entonces, cuando tú te enamoras, no te enamoras con el corazón, en realidad, es una cuestión metafórica. En sí, todo eso tiene que ver con un tema de sinapsis neuronal, con intercambio hormonal, fisiológico, pero es en el cerebro. O sea, eso, cuando tienes miedo, por eso no han escuchado que dicen todo está en la mente, todo depende de la actitud que tú le pongas. Ya, todo eso es una cuestión mental. Entonces, los procesos psicológicos como la memoria, la atención, la concentración, la percepción, la sensación, el sueño, la inteligencia, el aprendizaje, todo ello se da a nivel mental. Y el cerebro puede también ser entrenado. Lógico, pues, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, quieres aprender y quieres ser un experto en matemática, yo sé que hay algo genético que puede permitir, claro, que tú seas hábil para matemática, pero de nada vale que seas hábil si no lo entrenas. O sea, si tú comienzas a desarrollar ejercicios, a aplicarlos, incluso pagarte un profesor particular, ¿no? O hacer maratón con tus compañeros y toda esa cuestión para el examen, pongamos, vas a ser una persona, pues, que va a entrenar esa parte del cerebro, ¿no? La parte lógica matemática. Ustedes saben que hay inteligencias múltiples, ¿no? Según Gardner. Entonces ahí va el asunto. Todo es con entrenamiento en sí. Lo mismo con el tema de la lectura, con el tema, pues, del lenguaje, ¿no? En general, va por ese lado. Pero entonces, objeto de estudio de la psicología es el tema de los procesos mentales, pero a través de la conducta. Acá tenemos algunos, se les llama procesos mentales o también se les llama procesos psíquicos. Hay tres tipos bien, digamos, segmentados, ¿no? Bien diferenciados. Los procesos psíquicos cognitivos, que son la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento y la imaginación, te permiten conocer la realidad externa en la que te encuentras. Los procesos psíquicos o mentales afectivos, la emoción, el sentimiento, la pasión, el estado de ánimos, son los afectivos, reflejan la relación del sujeto y su entorno social, o sea, tú cómo te relacionas con tu entorno, cómo te sientes en una clase, en un curso, en un aula, en la casa de tu tío, en la casa de tu abuela, con tal persona, ¿no? Y los procesos psíquicos conativos o volitivos, que implican el tema de la voluntad y la motivación. Porque la voluntad y la motivación son el resorte que hace que una persona haga bien algo o lo haga mal. Incluso hasta para aprender algo hay que estar motivado. Ahora, las motivaciones pueden ser múltiples, pues, ¿no? ¿Cuál puede ser tu principal motivación? La chancla de tu mamá, ¿no? Si no aprendes, te pega, pues, ¿no? Otra motivación, profe, que si yo no ingreso, profe, ya fue, y en mi casa me ha dicho que tengo que chambear porque tengo a mi hermano que va a acabar el cole. Entonces es mi última oportunidad. Eso puede ser una motivación. Otra motivación puede ser, pues, una cuestión que por ti mismo, que tú digas, ay, me gusta aprender, me gusta saber más cosas, me gusta entender cómo funciona la realidad, por eso me gusta la biología, la física, la química, etc. Entonces la motivación es parte de la vida del ser humano. Si no hubiera motivación, el hombre no come, pues el hombre no come, no caza, no transforma, no aprende a malear metales, a construir edificios, a hacer casas, a viajar a la luna, ¿no? Entonces todo depende mucho de la motivación que el ser humano tenga. La principal motivación es la existencia. O sea, el peruano es bastante creativo y se le ocurre lo que sea para sobrevivir. O sea, tú sales a la calle y ves que te venden pan con relleno, pan con torreja, quinoa, cebada, maca, vas al costado, te están vendiendo huevito de codorniz, vas más allá y de repente te venden ceviche en carretilla. Esa cuestión es por necesidad de comer. O sea,
para vivir necesito vender, necesito producir algo, ¿no? Entonces, en el Perú, pues la necesidad hace que la gente haga lo que sea, pues, ¿no? Con tal de sobrevivir, de subsistir. A ver, el carácter científico de la psicología. La psicología posee una tarea compleja como ciencia. ¿Cuál es su tarea? Descubrir las leyes que rigen la actividad psíquica. Cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo avanza, qué facilita el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Quiere descubrir las leyes de la conciencia, de la personalidad, cómo se forma la personalidad, qué tipos de personalidades hay, cuáles serán los trastornos de esas personalidades. Estos fenómenos no están determinados por un solo evento, ¿no? O sea, no es que, ya, de chiquito tu mamá te jaló la oreja, entonces vas a ser tal criado por toda tu vida. No, de chiquito tu mamá te consentía y te compraba lo que sea cuando ibas al mercado, entonces ahora vas a ser una persona egoísta, superficial. No, pues son muchos eventos. O sea, tú eres las personas que has conocido, los libros que has leído, las películas que has visto, eres la gente con la cual has compartido aula, los profesores que has tenido y principalmente eres tu casa, ¿no? O sea, tú eres tu mamá, tu papá y tus hermanos y tus abuelos, y con los que vivas. Ese conjunto de situaciones por las cuales los viajes que has tenido, las mascotas que se te han muerto, los accidentes que te han pasado, la flaca que te ha gustado o el pata que te ha choteado, o sea, todas esas cuestiones generan quién eres tú ahora. Entonces, la conciencia, el cómo piensas, tu personalidad, que aún está formando, porque a los 18, 19, 20 años se forma la personalidad, estos fenómenos no están determinados por un solo evento o variable, sino que están multideterminados. Vale decir, lo que en realidad ocurre es que existen muchos factores que interactúan y producen o determinan tu personalidad. Entonces, la psicología puede ser un trabajo muy complicado, porque tiene que ver todos los factores que influyen para que una persona se comporte de alguna manera determinada, ¿no? O sea, detrás de como vimos en un meme, detrás de un hombre infiel, así, ha habido pues un romántico que le rompieron el corazón, pues, ¿no? Por ahí leí un meme algo así. Y en general es eso, ¿no? Las personas nos comportamos de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿no? A las experiencias que hemos pasado. Entonces, las experiencias te van marcando, te van tallando. Eso es para hombre y para mujer, o sea, se hablan en líneas generales, ¿no? Dije varón por decir, ¿no? General. Sí, eso pasa, ¿no? A veces. ¿Cómo uno puede aprender a querer a otra persona si en tu casa nunca te han querido, pongamos, ¿no? Si por ejemplo en tu casa tu mamá se ha preocupado en que tengas comida, todo lo demás, y tu papá entre el dinero, pero nunca te han hablado de manera amorosa, cariñosa, ¿no? Sino que más bien la forma, entre comillas, de demostrar afecto simplemente ha sido material. Esta persona cuando crece, pues, ¿cómo va a poder querer a alguien, ¿no? Si los primeros seres en querer darle amor no lo han hecho, es complicada la situación. Eres la carrera que estudias también. O sea, mucho de tu personalidad se va a definir cuando estudias una carrera. Yo, por ejemplo, estudié la carrera de lengua y literatura. Entonces, cuando yo escribo, o suelo escribir, o suelo comunicarme, muchas veces utilizo, pues, no todo lo que yo aplico en mi vida, ¿no? Son 5 años de profesión. Y lo mismo con psicología, ¿no? Que es la segunda carrera también, ¿no? Va por ese lado. Uno también es el lugar donde ha vivido, el barrio que ha tenido, la carrera que ha estudiado, el colegio donde ha estudiado, o sea, todo eso influye. Bien, ahora, la psicología, entonces, como les digo, tiene una chamba bastante fuerte, bastante profunda. Y como dice por aquí, aportes de la psicología científica. Esto hay que tenerlo claro porque en el examen viene. Como aporte científico, académico. Acá escuchen, acá vamos a hablar de la psicología como teoría, o sea, como estudio, no como tratamiento profesional. Ya, yo soy profesional psicólogo, no. Sino como estudio, nada más, porque recuerden que hay psicólogos que también solamente les interesa saber, no ayudar a las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo estudio psicología, pero no para ser psicólogo de nadie. Yo estudio psicología para saber, para explicar, para responder, para explicar explicar la causa de algún tipo de trastorno.
por ejemplo, alguien me dice, ¿no? Ponte, ¿no? A ver, profe, mira, mi hermanita hace esto, esto es el otro. Ah, ya, su diagnóstico. Ella tiene un problema disruptivo, o tiene déficit de atención, o tiene hiperactividad, ¿me entienden? ¿Me entienden, no? Entonces, a lo que voy es que yo lo que hago es explicar, diagnosticar, pero no me meto a curar a las personas. O sea, ese asunto de hacer el tratamiento, de escucharlas, de hacer una terapia, esa cuestión ya es para los psicólogos que lo aplican de manera profesional. En mi caso es un tema más académico, ¿no? O sea, me ha interesado el, el hecho de conocer, de saber, de explicarme, pero no tanto el otro lado de aplicativo, digamos, ¿no? Lo podría hacer en cierto sentido, hasta cierto punto, ¿no? Yo no soy especialista en ese tema, ¿no? O sea, te recomendaría mejor un colega, ¿no? En ese aspecto. Claro, o sea, para tú que tengas el cartón de psicólogo tienes que llevar, ¿no? Todo este tema de prácticas y entrevista y observación y aplicación de test y todo ello, ¿no? Exacto, Marisol, psicología pura. Pero dentro de la psicología pura, lo que a mí más me interesa es las patologías, la psicología anormal. O sea, todos los trastornos que puedan haber. Eso es como que para mí la parte más interesante. Por ejemplo, aquí en uno de los libros, que es Guía de Bolsillo de la Clasificación de los Trastornos, ¿qué dice? Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. Claro, por ejemplo, mira, acá, ese es el manual utilizado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para ver el tema de los trastornos. Por ejemplo, tenemos trastornos mentales orgánicos, como el Alzheimer, por ejemplo, la demencia senil, el delirio, tenemos el trastorno de ansiedad bipolar, el trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, al consumo de cannabidiol, o de hierba, de marihuana, al trastorno de opioides, de cocaína, tenemos al trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de cafeína, como por ejemplo el Red Bull, ¿no? La Coca-Cola, pero en exceso, pues obviamente, ¿no? Yo tomo un montón de café. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de drogas múltiples, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico, trastornos delirantes, tenemos lo psicótico, el esquizotípico, el maníaco depresivo, el bipolar, el depresivo recurrente, la distimia, trastornos de ansiedad fóbicas, agorafobia, fobias sociales, trastornos de pánico, obsesivo compulsivo, disociativos, trastornos somatomorfos, neuróticos, anorexia, bulimia, hiperfagia, insomnio, hipersomnia, terrores nocturnos, pesadillas, difusión sexual, también los trastornos sexuales, el vaginismo, la eyaculación precoz, el rechazo sexual, trastornos mentales sin clasificación, abuso de sustancias como los antidepresivos, laxantes, analgésicos, trastornos de la personalidad, o sea, hay retardo mental y todo ello, ¿no? Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. O sea, mi biblioteca de psicología que está por acá, ahí, esa es la parte de psicología. Ya, esa biblioteca es netamente trastornos mentales. Es lo que más me ha llamado la atención. Y es parte de la psicología, como dice Marisol, parte de la psicología pura. Porque está la psicología aplicada y la psicología pura. Entonces la psicología pura se encarga de ver todo en plano teórico. Y dentro de la psicología pura está la psicología del desarrollo, la psicología animal, la psicología diferencial, está la psicología general y está la psicología anormal, que ve todo lo que son trastornos. Y la psicología aplicada ya tiene que ver con el hecho de el psicólogo que trabaja en la clínica, el psicólogo que trabaja en el colegio, el psicólogo laboral que trabaja pues, en una empresa para hacer selección de personal, el psicólogo comunitario que trabaja pues, en la comunidad junto con otros profesionales como el sociólogo, como el trabajador social, el médico que ven problemas, ¿no? Generales, el psicólogo deportivo, en fin. Entonces, chicos, el aporte, nuevamente, volviendo al tema, el aporte académico
Dice lo siguiente, ¿no? Su tarea principalmente es la investigación del comportamiento, estableciendo de esta manera las teorías psicológicas de la conducta. La psicología como aporte académico es importante porque, miren, ¿por qué te ayuda la psicología académicamente? Porque ayuda a conocerte a ti mismo y conocer a los demás. Si tú te conoces a ti mismo, haces tu FODA, ¿no? Tus fortalezas, habilidades, oportunidades y amenazas, entonces vas a saber también en qué puedes mejorar, en qué puedes avanzar y todo ello. Y también te permite conocer a los demás, ¿no? De esa manera te puedes integrar mejor y sacarle provecho a tu condición social. Los objetivos de la psicología académica, la psicología pura, es describir, hacer una descripción, ¿no? Respondemos a la pregunta qué es, cómo se manifiesta, o sea, cómo se desenvuelve, cómo se manifiesta el fenómeno estudiado. Para efectuar descripciones, partimos de la observación del aspecto externo de la conducta, pero solo como punto de partida, ya que dicha observación se orienta a conocer el mundo interior. ¿Qué hace el psicólogo? Lo primero que, si estudian psicología, lo primero que van a hacer en la primera clase de psicología que tengan es describe la conducta de tal persona, o retírate del salón, regresa en 20 minutos con la descripción de una persona sin que se haya dado cuenta que le estás observando. Eso es lo primero. Describir el comportamiento. Pero no se trata de describir cualquier cosa también, ¿eh? Tú no puedes ir y decir, mira, esa persona parece aburrida. No, parece que está nerviosa. No puedes decir eso. Cuando tú describes, tienes que ser objetivo, ¿no? Describes diciendo, el sujeto aparenta tener 20 años, mide aproximadamente 1,60 m, es de contextura delgada, la ropa que utiliza es acorde a la temporada, utiliza un pantalón jean, gastado, zapatos tal, mueve el brazo constantemente, mira los ojos a la persona con la cosa. Tienes que describir. Eso es lo primero que uno aprende, ¿no? A describir. Y con esa descripción, uno puede recién interpretar qué pasa por la cabeza de esa persona. Entonces, lo primero es describir, ¿no? ¿Qué más? Analizar. Consiste en aislar los fenómenos descritos con finalidad de profundizar estudios y establecer conclusiones. Porque claro, tú describes la vestimenta, describes la conducta y luego analizas, pues, ¿no? Analizas lo que has descrito. A ver qué sucede ahí, ¿no? Y luego explicas. A ver, establecer el fundamento, el porqué de las características de la conducta que se estudian. Explicar significa descubrir las causas que determinan la ocurrencia de un hecho, suceso, fenómeno. Ejemplo, ¿por qué olvidamos un tema que hemos estudiado para el examen? Entonces tenemos que tratar de dar una explicación, de acuerdo a todo el conocimiento que se tiene, por qué uno se olvida de ciertas cosas, ¿no? Entonces tiene que hacerse una investigación y plantear las posibles hipótesis, pero luego corroborarlas en la experimentación y tener las respuestas. Eso es como aporte académico, como aporte teórico, digamos. Ahora, como aporte profesional, o sea, ya tratamiento, digamos, una vez determinado el cuerpo teórico de la investigación, la psicología busca utilizar estos conocimientos en la solución de los problemas del hombre, en sus distintas actividades, buscando mejorar la calidad de vida y de esta manera que el ser humano logre autorrealizarse como persona, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú tienes toda la teoría, los psicólogos que ya son aplicativos, los psicólogos prácticos, los psicólogos profesionales que están fuera de los laboratorios, fuera de las aulas, ellos van a hacer la aplicación, van a hacer tratamiento, van a controlar conductas, van a modificarlas, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué hacen? Controlan conductas. O sea, tratan de que la persona, pues, pueda controlar el nerviosismo o la agresividad, controlar sus impulsos, ¿no? Entonces, es la capacidad de poder manipular la conducta con el propósito de cambiar ciertas circunstancias que alteran el normal comportamiento del sujeto. Controlar el nerviosismo o la agresividad, por un lado. Ahora, ¿qué más hace un psicólogo profesional, clínico, por ejemplo, ¿no? O escolar?
o educativo. Modifica. Para la psicología conductual es el objetivo culminante de la psicología, pues con ello se trata de cambiar la conducta mediante diversas terapias. No es más o menos el fin. ¿Qué más? Predice, por ejemplo, ¿no? Un psicólogo predice, y por esa razón a veces el psicólogo prohíbe que una persona pueda utilizar armas, prohíbe que una persona se pueda casar, ¿no? Porque le hacen un examen psicológico, o simplemente lo rechazan en algún trabajo, porque pues en el test psicológico, en el examen psicológico, se asume que la persona puede generar problemas, puede ser agresiva, puede ser descontrolada. Entonces el psicólogo puede controlar, puede modificar y puede predecir conductas. ¿Qué es la conducta? Porque estamos hablando de que se puede modificar, predecir la conducta. ¿Qué es la conducta? Chicos, la conducta es cualquier tipo de acción que tú realices. Es toda acción o reacción que un animal o una persona manifiesta con respecto a su ambiente. ¿Qué es una conducta? Saludar, gritar, hablar, temblar, estornudar, caminar, moverse, cerrar los ojos, tocarte la cara, hacer gestos, son conductas. Golpear, pegar, ¿no? Jugar. Son ejemplos de conductas motoras. Hay conductas motoras, aprendidas, conductas verbales o no verbales. Todo eso que estudia la psicología, conductas musculares o glandulares, ¿no? O sea, tu cuerpo internamente genera sustancias. Por ejemplo, para que tú puedas pasar los alimentos, tu cuerpo tiene que segregar internamente, tú sabes, ¿no? Hay ácidos intestinales y del estómago que van a poder desintegrar los alimentos para que puedas succionar la vitamina. Esto ya saben eso más que yo. ¿Y eso quién lo manda? El cerebro, el sistema nervioso, el sistema parasimpático, ¿no? Límbico. Por ejemplo, el sueño. ¿Por qué tienes sueño? Tú no dices quiero tener sueño y te duermes. Hay un envío también de información, de orden, que le da tu cerebro a tu cuerpo. El hecho de estar rígido, por ejemplo. ¿Por qué no estamos todos ahí doblados, tirados? O sea, ¿por qué nos podemos parar y mantener de pie? ¿Cómo tenemos equilibrio? Ya, todo eso es porque el cerebro lo envía. Hay conductas que son motoras, conductas que son hormonales, conductas que son inconscientes, nos suceden sin que tú te des cuenta. Hay la conducta no verbal, que es todo aquel tipo de información que yo comunico sin hablar, o sea, con las manos, los gestos y todo ello, ¿no? En fin, las conductas o comportamientos son, en ese sentido, el punto de partida de la investigación psicológica. Para terminar, chicos, la clase de hoy de psicología, por lo menos, mencionaremos que la psicología está relacionada con otras ciencias. La psicología es considerada como una ciencia interdisciplinaria. Es decir, que al explicar la conducta se deben tener en cuenta factores o condicionantes biológicos y ambientales, ¿no? Por ejemplo, cuando un alumno rinde un examen importante, es necesario considerar ¿qué cosa? Su rendimiento físico, nutricional, atencional, memoria, ansiedad, su preparación, apoyo familiar, estatus social, nivel económico. Es por ello que la psicología está relacionada con diversas ciencias. Con la biología, por ejemplo, con la neurología, con la química, con la biología, con la genética, con la física, para medir, pues, ¿no? La psiquiatría, obviamente, el tema farmacológico, lo hemos hablado un poco hace unos minutos. La sociología, para ver, pues, la psicología comunitaria, ¿no? La historia también. Con la antropología, con la psicología, con la matemática y estadística para sacar, pues, estudios del comportamiento, cómo ha sido el tema de la depresión durante el confinamiento 2020 a raíz del COVID, ¿no? Hay todo un estudio matemático también sobre eso. ¿Quiénes se suicidan más, los hombres o las mujeres, ¿no? Los hombres son los que tienen tendencias suicidas. La economía y las ciencias políticas, también, ¿no? La economía y las ciencias políticas implica el comportamiento de las personas y todo ello. En fin, ya está, chicos, vamos a pasar a la separata. No sé si tienen alguna pregunta. Ya.
Asumo que no. Listo, Alejandro, chévere. Ya, chicos, a ver. Pregunta 1. ¿Qué estudia la psicología en el ámbito objetivo? O sea, en el ámbito real, concreto. Ah, el comportamiento. El El comportamiento, comportamiento. la conducta, ¿no? Va por ese lado. Ya, listo. 2. A ver. Hay un paciente diagnosticado con amnesia y dicen, eso es debido a una lesión cerebral. ¿Qué será esto? ¿Una descripción o una explicación? Claro, es una explicación, ¿no? Porque va a lo más profundo. O sea, la descripción te dice la persona, pues presenta síntomas de falta de memoria a corto plazo, tiene amnesia. Esa es la descripción. Pero si te explican el por qué, que es una causa ahí neuronal, fisiológica, o sea, golpeado, ¿no? Eso es una explicación, ¿no? 3. ¿Qué clave marcaría? El comportamiento. Claro. La única manera de saber la vida mental, los procesos mentales o psicológicos o psíquicos, es viendo el comportamiento. No hay otra manera. Aparte que solamente se puede observar y describir el comportamiento, ¿no? No se va a poder describir lo que pasa dentro de tu mente, ¿no? O en tu mente. 4. Llover en época de verano. Pero eso es un fenómeno climático, no es psicológico. Exacto. Claro, exacto. Entonces, no es un hecho psicológico el llover en época de verano, ¿no? Ahí no implica emociones, motivación, afecto, nada. Todo lo demás sí, pues, ¿no? Está relacionado con motivación, afecto, cariño, inteligencia. 5. Controlar y corregir. Exactamente. Si a un niño lo llevan a un psicólogo, a un niño que tiene este tipo de conducta, es para controlarla, su agresividad, y luego, pero sería corregir o modificar, sería modificar, ¿no? Porque en psicología se utiliza ese término. Modificación de conducta se le llama. Entonces sería controlar, sí, pero modificar. Porque es un tema de terminología nada más, ¿no? Porque claro, lo que se quiere es corregir, para que ya no sea así, no sea agresivo. Pero en psicología le llamamos modificar. Modificar la conducta. Ya. Luego dice 6, ahí está. C. Ya sé. La C. Expresa, claro, la vida mental, ¿no? Listo. 7. ¿Qué pasa cuando hay un temblor? ¿Qué tipo de comportamiento se muestra? Motor. Motores, por ejemplo, cuando mueves tu brazo, tu mano, ¿no? Cosas así. Ah, Solamente sería sí, psicológico. psicológico, porque lo primero es, o sea, temes Porque a la que se primera vuelva más reacción es fuerte asustado. y se vuelva un terremoto o algo así. Tenemos miedo, en otras palabras. O sea, la gente le provoca miedo, o por lo menos preocupación, un temblor. Si realmente no supiéramos qué es un temblor, no, o sea, psicológicamente nos daría igual, ¿no? Nos reiríamos, cosas por el estilo.
Es como una planta. O sea, la planta, hay temblor o no, le da igual, pues, ¿no? No tiene ningún tipo de respuesta. E incluso el temor a los terremotos te lo han enseñado tus padres. ¿Te has dado cuenta de eso, no? O sea, ¿qué tal si cada vez que hay un temblor o un terremoto, los padres te hubieran dicho que es una fiesta? Estás todos escondiéndose alegres. Pero cuando hay un temblor o un terremoto, el papá te dice, no, temblor, temblor. La mamá, la primera, no, saca, sal. Te asusta. Entonces, como que te va advirtiendo. O sea, el hecho de tenerle miedo a un temblor no es producto natural en el ser humano. Es una cuestión cultural. O sea, la sociedad te ha criado para que tengas miedo Algo aprendido. es algo aprendido, es algo adquirido, ¿no? Claro, por la cultura. Entonces, acá es psicológico. Tipo de comportamiento. Todas las anteriores. Todas las Todo. anteriores. Un comportamiento verbal es cuando hablas. Uno no verbal es cuando haces gestos, ¿no? O sea, cualquier tipo de comunicación con tu cuerpo. Motrices es cuando tú puedes mover los brazos, las manos y todo lo demás, ¿no? Encubiertos es cuando internamente, por ejemplo, tú creces, por ejemplo, no se ve, ¿no? No se ve externamente, digamos. Internamente hay crecimiento, desarrollo. Fisiológicos, ya sabes, ¿no? O sea, cuando quieres ir al baño, tu hígado segrega bilis, ¿no? Conscientes son comportamientos que tú los haces a propósito, porque te das cuenta. Y no conscientes es, por ejemplo, que de repente alguno de ustedes ahorita está mordiéndose las uñas o está con el lapicero en la boca y no sabe por qué. Eso es no consciente. Todo eso lo sabe. Es interesante cuando ves en la calle hablar a alguien, por ejemplo, ¿no? No sé, ponte tu tío, le llaman por teléfono, tu tío es así, con el celular en la mano, y tu tío está, por ejemplo, diciendo, ¿no? Sí, pero a tu tía, ¿no? Pero ya te he dicho, pero ¿por qué no compras? Tienes que ir a comprar, y mueve su mano, como si le estaría hablando al costado. ¿No? Eso es una costumbre ya de los seres humanos que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que los seres humanos, la gran, o sea, ponte, los primeros miles de años que hemos tenido, no nos hemos comunicado con palabras, nos hemos comunicado con gestos. Cuando éramos, pues, homo habilis y todo lo demás, ¿me entiendes? Hemos hecho gestos y gruñidos. Entonces, ha pasado el tiempo y los hombres hemos desarrollado el lenguaje, la capacidad humana para comunicarnos a través de palabras. Entonces, el hecho de los gestos aún es parte de nuestra genética, aunque hay gestos aprendidos y gestos innatos. Por ejemplo, la sonrisa es de todas las culturas del mundo. El hecho de sonreír es parte de los seres humanos. Es parte de los seres humanos. O sea, nadie te enseña a sonreír. Cuando tienes, por ejemplo, se ha estudiado el hecho de las cejas, cuando haces esto, es de sorpresa. Y eso es también parte de los seres humanos. Es ya innato, está en tu gen, en tus genes humanos. Pero, por ejemplo, el dar la mano, el hacer esto, ¿no? Toma tu me gusta. O otro tipo de gestos que son aprendidos. Depende de tu cultura, de los años. Ya. Sigamos. 9. Todo comportamiento siempre, a ver. ¿Qué será? El comportamiento, ojo, que es lo que se puede ver, lo visible, lo observable. Todo comportamiento siempre exterioriza la vida mental, ¿no? Sí. Tu vida mental se ve reflejado en cómo te comportas. 10. Ahí está la 10. ¿Cuál de las siguientes alternativas hace referencia al objeto de estudio de la psicología científica? El comportamiento y los procesos A ver. mentales. Exacto. El comportamiento y los procesos mentales, ¿no? Pero para estudiar los procesos mentales hay que saber o estudiar el comportamiento. Bien. 11.
Los procesos mentales. Sí, los procesos mentales organizan tu memoria, tu percepción, tu atención, etcétera, etcétera, ¿no? Tus emociones, en fin. 12. ¿Recuerdan que hubo una parte donde se dijo que la psicología conductual tiene como máximo o culminante objetivo? ¿Qué cosa? ¿Qué busca la psicología conductual? ¿Cuál es su máximo objetivo? D. Claro, modificar la conducta, ¿no? Un psicólogo conductista o conductual tiene como fin modificar la conducta humana. 13. A ver, acá estamos hablando de reflejos, ¿ah? Miren, un reflejo ante un pinchazo o una emoción. Son conductas básicamente... Ah, pero emoción también dice, ¿no? O una emoción. Un reflejo. Si es un reflejo, será que conducta motora, ¿no? Sí, porque es reacción. Ujú. Listo. 14. Recuerdan que estábamos analizando teóricamente. Teóricamente la psicología sirve para conocerse a uno mismo y conocer a La los A y demás. la B. Ujú. A y la B. O sea, la B. 15. Como les mencionaba, la psicología se ha creado en la antigua Grecia y tiene como padre a Aristóteles. Ahora, La el psicólogo que publica el primer libro de psicología, y hace su laboratorio y es el padre de la psicología moderna, es Wilhelm Wundt. Eso vamos a hablar en otra clase. Entonces, él es también el fundador del estructuralismo, su tipo de corriente psicológica. Bien, es un objetivo de la psicología moderna. ¿Cuál sería? Todos, ¿no? Explicar, describir, predecir. Ahí está. Ciencias formales, ciencias fácticas. Yo le dije que la ciencia formal es, por ejemplo, cuando se ve algo abstracto, como las matemáticas, como la informática. Ciencia es una ciencia formal, como la filosofía. En cambio, las ciencias fácticas son las que tienen un objeto de estudio concreto, ¿no? ¿Qué sería ahí? A ver, ¿qué marcaríamos? La B. Ya, a ver, pero si fuera la B, dice, la psicología es una ciencia formal, pues trata de hechos observables. No, pues lo formal estudia lo observable, la mente, los procesos mentales. Sería, la La psicología C. es una ciencia fáctica, pues trata de hechos observables, como la conducta Conducta. o el También es una comportamiento. ciencia de tipo social. Claro, si es la conducta, entonces es una ciencia social. Listo. Ahí está. Esta es la última, creo ya. Sí, la última. Dice, la psicología científica se define como el estudio de, acá tenemos que ponerle un punto suspensivos, y etimológicamente significa, ya a ver, ¿qué sería? La C. Muy bien. La psicología científica se define como el estudio de la conducta, de los procesos mentales, y etimológicamente significa estudio o tratado del alma. Eso es etimológicamente. Bien, chicos.